Siguiendo con este bloque de enfermedad inflamatoria intestinal, les voy a contar y repasar un poquitico lo que sabemos acerca de los factores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente, todo lo que sabemos de las causas de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy poco. Creo que falta un gran universo de cosas por descubrir todavía. Pero básicamente esto es una ampliación de la filmina anterior, y lo que compone la enfermedad inflamatoria intestinal, como decía el doctor Márquez ahorita, en un paciente que es genéticamente susceptible, con una respuesta inmunológica también con una susceptibilidad, unos factores ambientales que disparan una reacción inflamatoria en presencia de una gran carga antigénica microbiana. Pero definitivamente, pues ya es más de interpretación mía, no es una enfermedad para todo el mundo. Eso no es el que la quiera tener, sino el que genéticamente tenga la susceptibilidad de presentarla. Y los otros tres factores van a influir sobre este huésped susceptible. Lo que vamos a revisar ahorita son únicamente los factores ambientales que la disparan. La teoría más aceptada es la hipótesis de la higiene, igual es la exposición disminuida a agentes ambientales, y todo esto contribuye, esta exposición, a que haya una disbiosis. Básicamente la disbiosis es una alteración en el balance de las bacterias intestinales entre las comensales y los patógenos. ¿Y qué nos ha hecho mucho más susceptible a esto? Pues que nos hemos tornado en ser comunidades más urbanas, que tienden a migrar a las ciudades, a tener un desarrollo en la ciudad. El agua caliente que se usa todos los días, que todos en la ciudad lo utilizamos, también contribuye a que haya una menor exposición a la carga antigénica bacteriana. Hay más baños en los hogares, eso disminuye el compartir baños, el compartir y el transmitirse bacterias entre personas de cada familia. Hay menos familias grandes, hay menos integrantes de la familia y hay menos exposición a mascotas. Todo esto disminuye el intercambio de bacterias entre individuos y disminuye como la exposición a bacterias. Igual, la polución del aire causa una respuesta proinflamatoria. A mi modo de ver, y es únicamente parte una apreciación individual, hay factores de riesgo que son muy difíciles de modificar, y hay otros dos que me voy a referir al final de la charla, que sí creo que son modificables, les repito, desde mi punto de vista. Todo esto son factores que creo que son parte del pasado, como si fuimos alimentados o no por leche materna, la parte de la dieta, la parte del ejercicio y la parte del estrés emocional. Todo esto es muy difícil de ir variando, y ya es parte de la historia personal si estuvo expuesto o no a la leche materna. La leche materna tiene la ventaja que aumenta la tolerancia inmune y hace que el intestino se colonice de bacterias. Hay una proporción importante entre la relación de la lactancia materna y la enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo de la duración de esta lactancia materna, siendo un tiempo protector el haber sido amamantado entre 3 y 6 meses. Tiene mucho mejor efecto protector, pero realmente también hay resultados conflictivos entre si es o no protector. Definitivamente, entre más desarrollados somos, pues más tendemos a tener una dieta occidental, una dieta alta en grasas y en carbohidratos refinados, que tiene muy poco aporte de fibra, y la fibra dietaria va a ser protectora. Además, tendemos a ser obesos, y esto va a causar un estado proinflamatorio.
Todo paciente al que abordemos y que tenga una enfermedad inflamatoria, debemos sospecharle y hacerle pruebas de tamizaje para encontrar trastornos emocionales, depresión, hacer un tamizaje y si es positivo, hacer tratamiento. Y le recomendamos al paciente, y habitualmente a mí también me parece muy difícil, que se tiene que disminuir el estrés. Muchas veces no somos capaces nosotros mismos de manejar el nuestro propio. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una actividad física reducida. Hay que estimularle que tengan actividad física de moderada intensidad y prevenir el sedentarismo en esta población de pacientes. Hay una asociación moderada entre la exposición de anticonceptivos orales y el desarrollo de enfermedad de Crohn. Es mucho más frecuente en pacientes que llevan mucho tiempo expuestos a anticonceptivos orales, y al suspenderlos se suspende y disminuye el riesgo que ellos causaron al mismo de la población general. Y ya cuando se tiene enfermedad inflamatoria intestinal, no importa y no hay estudios que demuestren que tiene un efecto deleterio seguir expuesto al anticonceptivo oral. Los AINES definitivamente ayudan al desarrollo y a la exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero es mucho más frecuente cuando se utilizan a altas dosis por tiempos frecuentes y se ha utilizado por tiempos prolongados. Definitivamente hay que individualizar y monitorizar bien el uso de los AINES en todo tipo de pacientes. Los antibióticos, la infección más relacionada con recaídas en la enfermedad inflamatoria intestinal es la infección por Clostridium difficile, y definitivamente no hay una relación entre las infecciones de Clostridium difficile y los factores de riesgo tradicionales que conocemos para la población general, que es el uso de antibióticos, la edad avanzada y hospitalizaciones recientes. Hay factores de riesgo específicos para este tipo de infección, y es el uso de corticoides, la colitis ulcerativa, que haya enfermedad de Crohn en el colon, y son infecciones básicamente traídas y adquiridas en la comunidad. La apendicectomía tiene un efecto protector en la colitis ulcerativa y tiene un riesgo aumentado en la enfermedad de Crohn. Está aumentado en el primer año después de la apendicectomía y no tiene ningún efecto y no tiene ninguna relación cuando la apendicectomía ha sido más allá de 5 años de realizada. ¿Por qué es esa relación? Yo realmente, luego de que uno lee y revisa bien este tema extensamente, yo creo que es más un problema que tiene una presentación clínica similar, que como veíamos el compromiso biliocólico de la enfermedad de Crohn es muy frecuente. Entonces muchas apendicitis que llamamos atípicas o que no son unos cuadros clínicos del todo claros, pues se terminan confundiendo de pronto con apendicitis, y el paciente lo que tenía era una enfermedad de Crohn, y el paciente, al seguir sintomático antes de ese año en el que se encuentra la relación, finalmente se le diagnostica con una enfermedad de Crohn. Los factores de riesgo que a mi apreciación son modificables. Definitivamente es el tabaquismo. No sé si sea mi opinión, que es muy modificable porque yo soy no fumador y realmente tengo una aversión por el tabaquismo. De pronto al paciente que es fumador y que quiere dejar de fumar le parezca absolutamente no modificable el dejar de fumar, pero es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad de Crohn. Definitivamente sufren más recaídas los pacientes y más complicaciones intestinales, tienen mayor tasa de cirugía y requieren más terapia inmunosupresora. Tienen peores resultados clínicos, causan mayor daño en mujeres, y no sirve con que
logremos negociar, porque muchas veces esto es de negociar con los pacientes qué conducta deben disminuir, qué conducta tienen que abolir, no sirve disminuir el tabaquismo. El objetivo terapéutico es que el paciente deje de fumar, porque esto definitivamente es un modificador de la enfermedad. Esto es un resumen grande de lo que he expuesto anteriormente, de los factores de riesgo más comunes ya conocidos y su efecto sobre la colitis ulcerativa y su efecto sobre la enfermedad de Crohn. La última parte de la charla, y a la que le quería poner un poquito más de énfasis porque realmente creo que es modificable, podemos influir terapéuticamente sobre estos pacientes, podemos recomendarles, pero tiene que partir del conocimiento del rol que está teniendo y del rol que se le está describiendo a la vitamina D como factor causal de enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente hay una gran controversia si es o es únicamente un efecto causal o una consecuencia de la misma enfermedad inflamatoria. Es un poquito complejo uno de cirujano explicar toda esta parte del metabolismo de la vitamina D, pero básicamente la vitamina D se adquiere por dos vías principales. Uno la adquiere por la dieta, que se transporta por los kilomicrones a la circulación general y al hígado, o lo adquiere de la piel, del metabolismo que tiene en la piel por la exposición a los rayos ultravioletas en previtamina D3 y en calor a vitamina D. Esta vitamina circulante va al hígado, y por medio de la vitamina D25 hidroxilasa se convierte en el hígado al metabolito el metabolito más frecuentemente encontrado, mayor, que circula en el cuerpo, que es la 25-hidroxivitamina D. Este es el más frecuente, pero es un metabolito inactivo. A pesar de que es un metabolito inactivo, es el que se mide en la sangre y es el que tenemos de referencia los niveles séricos en sangre para mirar sus niveles y llegar a un rango preferido que oscila entre 30 a 60 nanogramos por mililitro. Otros recomiendan mantenerlo entre 40 y 80 nanogramos por mililitro. En el riñón, por medio de la 1-alfa hidroxilasa, se va a convertir en la 1-alfa 25 dihidroxivitamina D3, para que ya en su forma activa vaya a cumplir sus funciones resortivas a nivel óseo y a nivel mucoso en la pared intestinal, que es el transportar y el presentar y ayudar a todo el metabolismo del calcio. Estos son los efectos que tiene la vitamina D tanto sobre la inmunidad adaptativa como la inmunidad innata. Disminuye la maduración de células dendríticas, mejora la diferenciación de macrófagos, aumenta la apoptosis dirigida, disminuye la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y por la presentación antigénica, disminuye las citoquinas TH1, aumenta las citoquinas TH2, que esta función es favorable porque es una ayuda inmune de la respuesta inmune, disminuye las inmunoglobulinas, disminuye la inflamación y la autoinmunidad y aumenta la supresión de las células T ayudadoras. Entonces, la deficiencia normal de la vitamina D, ¿qué causa? Causa un riesgo de baja densidad ósea y un riesgo de fracturas. Pero en la enfermedad inflamatoria intestinal es un resultado de la enfermedad, de esta enfermedad crónica, de la exposición crónica a corticoides, y resulta en unos bajos niveles séricos de vitamina D3, que es la 25-hidroxivitamina
vitamina D3. Tiene una alta distribución geográfica y básicamente tiene mayor incidencia su déficit en climas estacionarios, por eso se relacionó inicialmente y era una teoría que era mucho más frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal en los países que tenían estaciones en su clima, porque tienen niveles más bajos definitivamente todos los pacientes de vitamina D en invierno, pero esta teoría no es conclusiva. Y hay menos riesgo de enfermedad inflamatoria en lugares cerca al Ecuador. Todo esto es por la variación que da la exposición al sol. ¿Y qué hace la vitamina D? La vitamina D es un inmunomodulador, fortalece la respuesta inmune innata y deprime la reacción inmune adaptativa. Con estas acciones no tradicionales de la vitamina D, efectos antiinflamatorios, antiproliferativos, efectos sobre la diferenciación celular y tiene efectos apoptóticos. Es bien importante este rol que tiene la vitamina D y todo este efecto inmunomodulador también se vienen describiendo en tiempos recientes su rol y su importancia en otras patologías del colon principalmente y además en la enfermedad diverticular y en el riesgo de mayores diverticulitis. ¿Cuál es nuestro objetivo terapéutico? Normalizar los niveles de vitamina D para reducir el riesgo de recaída, reducir el riesgo de cirugía, que definitivamente se reduce, y mejorar la calidad de vida. Los niveles más bajos de vitamina D van a llevar a un curso más crónico de la enfermedad y eso se combina y se empeora aún más, se entrelazan con el tabaquismo. Entonces el rango de referencia para la 25-hidroxivitamina D es de 20 a 100, pero el rango terapéutico al cual debemos apuntar es que lo tengamos entre 30 y 60 nanogramos por mililitro, siendo un rango preferido o otro rango recomendado tenerlo de 40 a 80. ¿Esto cómo se logra? Suplementando con vitamina D. Tiene un buen perfil de seguridad. Veíamos aquí que la dosis con la que se habla de intoxicación es mayor de 150 nanogramos por mililitro, el doble, y esto lo puede identificar uno en el paciente por laboratorios porque el paciente desarrolla hipercalcemia. Tiene un bajo costo y se empieza aportando vitamina D3 a una dosis inicial de 2.000 unidades internacionales, se puede aumentar cada 2 semanas 1.000 unidades internacionales hasta un máximo de 5.000 unidades internacionales o hasta tener niveles séricos superiores de 40 nanogramos por mililitro. Pero esto uno lo tiene que sospechar, lo tiene que buscar y así como uno manda marcadores inflamatorios, manda proteínas C reactiva, todos los marcadores que hemos visto que le pedimos a nuestros pacientes en los controles, también en cada control, en esa lista de controles, deberíamos incluir la 25-hidroxivitamina D. ¿Para qué? Para tener a nuestro paciente en este rango de normalidad. Esto definitivamente lo va a beneficiar y realmente creo que es algo que le podemos aportar a nuestro paciente que va a mejorar su calidad de vida, su rendimiento y su curso de la enfermedad. Muchas gracias.